Conectamos de nuevo con la Organización de los Estados Americanos en Washington, que están debatiendo lo que ocurre en Bolivia, donde se ha presentado además el informe en detalle de lo que fue la comisión de la OEA que auditó el proceso electoral. Estaba oyendo la intervención de la representante de Bolivia, pero quiero saludar a nuestro próximo invitado que está justamente allí en la OEA, Héctor Chamiz, con quien conversamos cada martes de lo que es noticia en la región. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Gracias, Idania, un gusto estar contigo. Varias cosas que tenemos en agenda, pero quiero comenzar quizás por lo último. Estaba escuchando a la representante de Bolivia y ella estaba proponiendo que una comisión, que se formara una comisión de la CIDH, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que verificara in situ la violación de los derechos humanos, decía ella. Pero además también fue crítica y dijo que el papel de la OEA era de pacificar y no de confrontar. ¿Confronta la OEA? No, yo creo que no. Creo que la OEA pacifica cuando lleva adelante una auditoría del proceso electoral y determina que está viciado en todas sus etapas, por otro lado. Un fraude importante, yo diría obsceno inclusive. Y recomienda una nueva elección. Yo creo que eso es pacificar, no es lo opuesto, porque violar la soberanía del voto es en sí mismo un acto de violencia y un llamado a violencia posterior. Ahora, Héctor, violar la soberanía del voto o pretender obviar el voto, en este caso de los bolivianos, también es una violación al derecho humano de decidir quién quiere el pueblo que lo gobierne. Por supuesto, es que además todo esto comienza hace mucho tiempo con un deterioro institucional promovido por Evo Morales desde la presidencia, un intento de perpetuación sucesivo en varias elecciones, y luego con robarse una elección en esta oportunidad, en octubre pasado. Entonces eso sí genera violencia. Certificar, documentar ese fraude y proponer una nueva elección es pacificar y es restituir derechos, precisamente. Héctor, ¿por qué se habla de golpe de Estado cuando hay o cuando hubo en un momento determinado un fraude electoral? Es decir, ¿por qué se insiste en ir con esta versión del golpe de Estado si el fraude está a la vista de todos cuando uno escucha, por ejemplo, el informe del que se hablaba hace unos minutos en la OEA? Ese argumento descansa sobre la declaración del comandante del ejército de sugerirle al presidente renunciar para pacificar, lo cual el presidente hizo. Digamos, un golpe de Estado es una alteración del orden constitucional, una formación de un nuevo gobierno o un cambio de gobierno por la vía de violar la Constitución. Pero el robo de una elección es lo mismo. También es un golpe de Estado en última instancia, también es violar la soberanía del voto que un Estado constitucional democrático tiene como fundamento esencial del proceso de gobierno. En una democracia el gobierno comienza con el voto. Si el voto no es justo, libre, intransparente, bueno, allí hay una desviación constitucional. Allí mismo existe una ruptura del orden constitucional en democracia. Entonces, yo creo que eso ha sido más grave que la declaración del comandante del ejército de sugerir una renuncia. Yo creo que además ha mostrado una serie de instrumentos que el partido oficial, el partido de Evo Morales, ha puesto al servicio de cometer ese fraude, desde el empadronamiento de los votantes hasta la manera de contar los votos, hasta la conformación de las actas. El informe es concluyente. Entonces, ese es el acto de violencia por excelencia, ese es el golpe, en última instancia, de mayor profundidad, si se quiere,
en relación a la recomendación de un militar, de un general, para que renuncie el presidente. Además, la gente estaba en la calle, tanto los miembros del partido oficialista como los opositores, Sí. Movimientos indígenas, movimientos campesinos, sindicatos que salieron a protestar por ese fraude, en virtud de ese fraude. Entonces, digo, si la historia comienza el día domingo con la declaración del comandante en jefe del ejército, sí, es un golpe. Pero esta historia comenzó hace mucho tiempo, comenzó hace muchos años, desde el momento que Evo Morales comenzó a cambiar la Constitución desde el poder para quedarse otro término más y otro periodo más, y para llegar hasta ahora a la reelección indefinida, ignorando el referéndum que el propio Evo Morales convocó y que dijo que iba a ser vinculante. Entonces, aquí hay un acto de violentamiento institucional, de violencia institucional, llevado a cabo por parte del presidente Morales desde hace bastante tiempo. No es una historia de un día. Es decir, el querer centrar esta historia, como bien señalas, a partir del domingo, con la declaración del comandante del ejército, es pretender obviar todo lo que desencadenó, o todo lo que llevó a esta situación que se está viviendo el día de hoy. Obviar el pasado, obviar el referéndum del 2016, como bien señalas, obviar el que el pueblo dijo no, obviar la manipulación que hizo el Tribunal Electoral, obviar todo el manejo que se dio en aquello de que la reelección era un derecho humano, que no se podía violar el derecho humano de Evo Morales, que tenía derecho a reelegirse, y obviar evidentemente la manipulación que se ha hecho en esta última elección, es querer reconstruir la historia a partir del domingo. Bueno, eso es típico del socialismo del siglo XXI, Héctor, porque lo hemos visto también en otros lugares. Bueno, lo es, y de algunos observadores confundidos, de algunos partidos políticos que ignoran la especificidad del caso boliviano, pero es mucho más simple que eso, porque decir que esto se reduce a un golpe es legitimar el fraude electoral. Así de simple. Si esto es un golpe, es que el fraude electoral cometido por el oficialismo, por Evo Morales, fue legítimo. Y de ninguna manera uno puede condonar esa manera de hacer política. La soberanía en democracia, el gobierno comienza con el voto y concluye con el voto. Concluye cuando es el último día de gobierno y se vuelve a votar, ya sea para una reelección, si es constitucional, o bien para una alternancia en el poder. Si eso se viola, ese es el máximo acto de violencia en democracia, de violencia institucional, me refiero. Entonces, bueno, la declaración, en última instancia, la declaración del comandante del ejército, que no es de las mejores, no fue ni siquiera necesario, tal vez, pero eso se puede discutir, pero eso es en consecuencia a un acto de mayor violencia y de mayor interrupción del orden constitucional, que es robar una elección. Quiero hacer un alto, digamos, en el orden de la entrevista, porque me quedan varios temas en relación a esto, pero antes de pasar a Evo Morales en México y a todo esto que viene a partir de ahora, quiero hablar un momento de la OEA. La presencia de Almagro, digamos, hace unos meses atrás en Bolivia, fue muy criticada y siguió siendo criticada por mucha dirigencia opositora boliviana. Recuerdo que Almagro en algún momento decía que no era poca cosa haber conseguido que la OEA estuviese durante el proceso electoral, se le permitiese observar el proceso electoral. Meses después se reivindica ese logro, es decir, la situación sería la misma si la comisión de la OEA, que auditó el proceso y presentó este informe que hace verificable este fraude, ¿sería la misma sin esto? De ninguna manera, de ninguna manera. Las misiones de observación electoral en todo el mundo, las de la OEA, de la Unión Europea, las que sean, tienen lugar por medio de la invitación
del anfitrión. Ello supone la invitación de un gobierno que lleva adelante un proceso electoral, en este caso el gobierno de Evo Morales. Ese gobierno determina los términos de esa invitación y el gobierno de Evo Morales determinó la presencia de Almagro en Bolivia a efectos de ultimar los detalles y firmar el acuerdo entre la OEA y el gobierno de Bolivia para llevar adelante la misión de observación electoral que tuvo lugar el 20 de octubre. Esa fue condición impuesta por el gobierno de Bolivia. Sin esa condición no hubiera habido acuerdo de observación electoral, con lo cual los observadores no hubieran estado allí, desplegados en todo el territorio, el día 20, día que certificaron que existían irregularidades que impedían de certificar el resultado. Eso fue en aquel momento la misión de observación electoral, frente a lo cual, al no poder emitir una sentencia, un veredicto acerca de quién fue el ganador de esa elección, propuso llevar a cabo una auditoría del proceso electoral que el gobierno de Bolivia aceptó, de buena gana o porque no tuvo otro remedio. Y ese fue la auditoría con un informe que dice que las irregularidades son de tal magnitud que debería llamarse a otra elección. Quiero agregar además una cosa. Sí. El propio Tribunal Electoral boliviano contrató a una firma privada, una firma de informática privada, para que realice una auditoría de ese mismo proceso, y dicha firma arribó a conclusiones muy similares a las de la OEA. Con todo esto quiero decir, sin la observación de la OEA no habría habido un veredicto sobre la transparencia o la opacidad, en este caso, de esta elección. Entonces, aquellos que criticaron a Almagro y lo acusaron de muchísimas cosas, han cometido un error, definitivamente. Tú misma has escuchado recién las palabras del secretario general en el recinto de la OEA, sí, llamando a las cosas por su nombre y anclando sus palabras en ese informe técnico, neutral, objetivo, de auditoría que determinó una realidad y que en base a eso procedió políticamente Almagro como secretario general. Entonces sí, fue un error en su momento, fue aventurarse, mucha gente se aventuró en adjetivos impropios y por el otro lado injustificados, pero bueno, la política es eso, después de todo. No creo que Almagro se haya sentido herido por eso. Sí. La buena noticia es que la OEA cumplió con su misión, sí, y hoy conocemos una realidad que de otra manera no habríamos conocido, y Evo Morales habría sido autoproclamado presidente con una elección fraudulenta. Ahora, Héctor, vayamos a Evo Morales, llegando hoy a territorio mexicano, agradeciendo prácticamente el que este asilo le salvara la vida. Bueno, eso se dice, no me consta que su vida corría peligro. Bueno, en algún momento hubo violencia en las calles de ambos lados, de gente del MAS y gente de la oposición. Eso es así. Tal vez sí su vida corría peligro, tal vez la vida de otros políticos corran peligro también. Yo creo que es desafortunado porque Almagro recién dijo unas palabras que me llegaron, que es lo triste de todo esto es que Evo Morales fue el primer presidente indígena de un país esencialmente indígena, como es Bolivia, y fue un presidente que promovió el desarrollo social, mayor igualdad, disminución de la pobreza, que le dio a ese pueblo boliviano mucho. Claro que perdió de vista que eso no le daba motivos para perpetuarse en el poder. Y entonces llegamos a esta instancia en crisis y en una dramática incertidumbre cuando no era necesario, cuando Evo Morales podría haber cumplido con su palabra de retirarse, como señaló el plebiscito de febrero de 2016, y habría sido un estadista en Bolivia,
un garante del desarrollo y de la estabilidad democrática. Y habría pasado a la historia como un prócer boliviano, de esa manera. Y hoy, bueno, esta situación es una situación en la que él no puede sino culparse a sí mismo de esto. Ahora, hay un aquí y una ahora bastante difícil, complicado para Bolivia. Evo Morales asilado en México. México le da una tribuna para manifestarse, como lo ha hecho hoy, hablando del golpe, cuando llegó y pisó tierra mexicana. Una asamblea que no logra constituirse en Bolivia para completar la cadena de sucesión. Un vacío de poder evidente. Es decir, ¿qué está por delante, Héctor? Mucha incertidumbre y tal vez inestabilidad. Sí, es necesario que se forme un nuevo gobierno provisional de acuerdo al orden constitucional así estipulado, que el Parlamento debe asumir funciones y debe ejecutar la formación de un nuevo gobierno. No está claro dónde queda la cadena de sucesión, precisamente, en qué senador o senadora o en qué diputado o diputada, y ese gobierno provisional de transición, que debe ser legítimo, que debe ser de acuerdo a lo que marca la Constitución, debe llamar a una nueva elección en el menor tiempo posible. Y eso calmaría la situación y generaría mayor predictibilidad y normalización de esta situación, que es efectivamente, como decís, de vacío de poder, además. Claro, la pregunta es si logrará concretarse la sucesión constitucional, porque la mayoría de la Asamblea está en manos del MAS y ya varios representantes han dicho que no van a legalizar una sucesión que para ellos no es legal. Bueno, eso tendrán que decidirlo los legisladores. Si no la legitiman la situación real, el presidente renunció, también el vicepresidente, también buena parte de su gabinete, si no todo su gabinete. Entonces, no tienen otra opción que normalizar la situación. Si esta es una maniobra política del MAS para generar más inestabilidad, no lo sé, esperemos que no. Esperemos que la comunidad internacional acuda en asistencia de Bolivia para superar este momento, con asistencia de tipo política y técnica, a efectos de transitar este camino y llegar a esa nueva elección. Y esperemos además que la sociedad civil boliviana, que se manifestó en contra del fraude, de manera contundente además, ya sean sindicatos de campesinos, asociaciones indígenas, la iglesia, las cámaras empresariales. Bueno, la sociedad civil tendrá que tomar mayor protagonismo y obligar a la política a actuar de manera coherente. Héctor, como siempre, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte. Un gusto para mí, Dania. Hasta siempre.